Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Filosofía Crítica. En esta oportunidad tenemos a un invitado de lujo. Él es Eduardo Brunner, sociólogo, ensayista y, bueno, docente universitario. Es doctor en sociología por la Universidad de Buenos Aires. Ha escrito un centenar de obras, eh, entre otras tantas. Bueno, las últimas son Lo sólido en el aire, editada por Claxo. Su último libro del 2023, La tentación del desastre. Ha escrito La oscuridad y las luces en el año 2010, Las formas de la espada en el año 96. Ha escrito un centenar de libros y ensayos, también libros en colaboración. Y bueno, eh, lo hemos invitado el día de hoy para conversar un rato. ¿Cómo estás, Eduardo? Bueno, acá como podemos estar, pero nada, muchas gracias por la invitación y encantado de charlar con vos o con ustedes. Muchas gracias, Eduardo. Gracias por tu tiempo. Y sí, la verdad que no nos están tocando los mejores de los tiempos, pero bueno, es lo que hay. Borges decía, eh, todos los tiempos fueron malos para los hombres que les tocó vivirlos. La Estos son verdad, un ¿no? poquito peores, estos son un poquito peores. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, en línea un poco con lo que nos está tocando atravesar más que nada, en parte a nivel global, pero en parte nuestra situación específica acá en Argentina. em, Tu primera obra versa sobre el positivismo y el surgimiento del nacionalismo reaccionario. Hoy nos gobierna una coalición de gobierno compuesta por, en parte, un autoproclamado liberal libertario o anarcocapitalista. La otra pata de esa coalición la constituyen justamente nacionalistas reaccionarios, ¿no? El costado de Villarroel, que reivindica junto con Milei el genocidio de la última dictadura, el accionar de las Fuerzas Armadas en ese periodo y demás. Eh, ¿Cómo ves vos el nacionalismo reaccionario actual? Mira, en primer lugar se trata de un fenómeno mundial, ¿no es cierto? Como vos decías hace un momento, en todas partes, en todas partes. Bueno, me corrijo inmediatamente, no mundial, pero por lo menos sí europeo. Y en cierto modo norteamericano, en cierto modo se puede decir eso de la línea de Trump también, ¿no? Que es, paradójicamente, tanto el de los nacionalismos reaccionarios europeos como la política de Trump van, diría yo, un poco a contramano de la de nuestro gobierno, ¿no? Por lo menos de la de Milei. Quiero decir, en general son nacionalistas, son proteccionistas, son estatistas, ¿no? Que es todo aquello contra lo cual clama este gobierno. En el caso nuestro, bueno, el nacionalismo, tanto reaccionario como democrático, tiene una vieja tradición en la Argentina, ¿no? Que arranca desde, por lo menos desde principios del siglo XX, como corriente política me refiero, ¿no? Después se pueden hacer eh, atribuciones retroactivas siempre discutibles. Y yo creo que sí hay un evidente punto de inflexión con nuestra dictadura del año 76. Aclaro la del año 76 porque como yo soy mucho mayor que vos, yo pasé por tres dictaduras. La, la del 55, la del 66 y la del 76, ¿no? En esos ciclos de casi exactamente una década que tenemos de dictaduras. Ahora no, ahora tenemos 4 décadas donde afortunadamente
eso se ha roto, y lo que no se ha roto es la continuidad del poder económico y hasta cierto punto del poder político, donde otra vez, con la figura de la vicepresidente, el nacionalismo reaccionario tiene, tiene un lugar, ¿no? Si bien la política económica de la vicepresidenta no, no tengo señales de que sea tan radicalmente diferente a la del presidente, pero bueno, como están peleados y no se hablan, eh, uno puede hacer toda clase de conjeturas ahí. Eh, Hay una cosa que ha cambiado respecto de los nacionalismos reaccionarios eh, clásicos, supongamos el nacionalsocialismo o el fascismo italiano, o el falanquismo español, etcétera. Hay una cosa que ha cambiado y es que pueden funcionar en democracia. Eso significa, eso significa que ha cambiado la democracia también, ¿no es cierto? No es solo que ellos cambiaron de opinión, sino que hay una situación que se viene desplegando desde hace varias décadas, por lo menos en nuestro país desde 1984, que recuperamos, como se dice, la democracia. Hay una situación, digo, que se viene desplegando y que permite ese funcionamiento, entre comillas, democrático. Se someten elecciones, no podemos decir que respeta a rajatabla la Constitución y las instituciones burguesas, porque no lo hacen, tratan por lo menos en todo lo posible de transgredirlas o de violentarlas o por lo menos de hacer trampa con ellas, pero bueno, son elegidos. Me dirán, Hitler también fue elegido. Sí, ciertamente, en 1933 Hitler fue elegido por la mayoría del pueblo alemán. Esto no significa que se pueda alegremente calificar a el gobierno de Milei como fascista. Yo tendría ciertas reservas con eso, salvo que convengamos en llamar fascista a una política muy frontalmente y muy brutalmente antipopular, antinacional, además, en este caso, cosa que, como decíamos, no sucede con otros nacionalismos, pero sin duda muy frontalmente antipopular, violenta, éticamente despreciable y casi, yo diría, con ribetes potenciales de genocidio a cuentagotas, como se ha dicho, ¿no? El tema de los jubilados, yo soy jubilado, pero bueno, yo tengo una buena jubilación de la UBA, no sería un problema personal, pero hay sin duda una guerra del cerdo, para citar esa famosa novela de Bioy Casares, contra, contra los adultos mayores, ¿no? Y contra todas los sectores más débiles, más desprotegidos, más frágiles, o como se quiera llamar, de la sociedad. Es decir, una política violenta de crueldad, a veces gratuita, porque por más planillas Excel que se hagan para gobernar, realmente todo eso no va de ninguna manera hacer un aporte decisivo al déficit cero o cualquiera de esos eh, objetivos económicos o supuestamente económicos que se tengan. De modo que esa es la caracterización general de un gobierno que representa al poder económico más concentrado, sin ninguna duda, y no solamente al argentino, representa el poder económico más concentrado, pero lo representa muy torpemente. Ese es el otro factor. Con lo cual, no es descartable conflictos en ese nivel con sus propios patrones, digamos así, ¿no?
porque bueno, no necesito enumerar todas las metidas de pata del último mes, no digo del último año, del último mes, ¿no? A partir del llamado CryptoGate y todo eso. Entonces, estamos en una situación muy particular que está creando en la sociedad muchos conflictos. Lo que pasa es que son por ahora conflictos compartimentados, digamos así, ¿no? La universidad, los jubilados, lo de los jubilados últimamente se ha ampliado a otros sectores y está el apoyo, finalmente el apoyo de la CGT el otro día, ¿no? Que parece haberse despertado un poquito, no mucho, de una larga siesta, pero en general no hay todavía una unificación de esos conflictos eh, que permita realmente levantar una barrera de resistencia lo suficientemente sólida como como para que haya un cambio cualitativo, digamos, en el desarrollo de la situación, ¿no? Claro. Sí, em, la realidad es que este apoyo de la CGT, yo lo venía pensando estos días. No sé si quizá es por vergüenza también que marcharon el miércoles, porque son los jubilados los únicos que le están poniendo el pecho a la situación solos. Sí, Y de sí. alguna manera el burócrata sindical debe decir, bueno, algo hay que hacer porque estamos quedando muy, muy mal parados. Y son ellos, ¿no? Los que tienen la representación mayoritaria. Y son hábiles, tienen mucha experiencia y evidentemente están oliendo ciertos cambios en lo que se suele llamar el humor social, ¿no? Y bueno, no quieren quedarse atrás de eso. Vos mencionaste una cuestión que no es muy mencionada o no tanto, que es la cuestión de la crueldad Mm. contra un otro en este caso vulnerable. Em, yo en parte lo viví porque tuve cáncer, me Ah, curé, me recuperé, ah, pero vi de primera mano los pacientes desesperados a los que no les llega la las medicación, medicaciones, sí, claro, y eso es una espada de Damocles. claro, claro. Estás ahí esperando a ver básicamente si te llega la medicación o, o si te morís, literalmente. Sí, sí. Y bueno, eso de alguna manera también despierta la solidaridad entre pacientes, se vi el caso de una chica que no le llegaba la medicación, un ondansetron y bueno, otras medicaciones de quimioterapia. Y otra compañera de hospital de día que tenía cáncer de mama le prestó medicación a ella para que se vaya tratando. Entonces, esto es inhumano. Pero lo peor de todo es que se festeja eso. Hay un goce sádico atrás. Sí, hay en toda esta cuestión algo del orden de lo que Freud llamaba la pulsión de muerte, ¿no? Un deseo tanático, vamos a decirlo así, que va más allá o está más acá, no sé cómo ponerlo, de todas las causas económicas, políticas, etcétera, que uno puede, que uno puede inducir o examinar o analizar. Digo, hay algo realmente muy oscuro, muy siniestro, sería la palabra, ¿no es cierto? También para apelar a ese lenguaje freudiano, es decir, algo
sin dejar de ser del orden de lo cotidiano, de la normalidad, como es el orden democrático, las instituciones. Sin embargo, aparece todo el tiempo como una amenaza y un terror, ¿no? Yo, yo tuve un gran amigo y maestro que fue León Rosichner, que solía decir que en el 84 se habían ido los militares, pero no se había ido el terror que había atravesado durante todos esos años a la sociedad, ¿no? Que lo que habíamos recuperado era, decía él, una democracia aterrorizada, una democracia todavía muy, muy asustada, muy débil, y ese terror no se ha perdido y retorna de lo reprimido, para insistir con esa jerga, de las maneras más variadas, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué hay en este momento? Terror a la inflación, terror a perder el trabajo, terror a no llegar a fin de mes, terror a no tener los medicamentos si estoy gravemente enfermo, terror a que siendo un anciano, me apalé la policía el miércoles por la tarde, ¿no? Y un terror existencial, más difuso, pero más profundo, si vos querés, que es el de tener que vivir en una situación prácticamente invivible, ¿no? El tener que vivir con lo que Adorno llamaba una vida profundamente dañada, ¿no? Por un sistema cruel, efectivamente, ¿no? Porque el sistema en su conjunto se ha vuelto muy cruel. No es tampoco una excepcionalidad argentina, sino que todo el sistema, y sobre todo a partir de la gran crisis que venimos arrastrando, pensamos que la crisis del sistema capitalista empezó a mediados de la década del 70 y no hemos salido de ella. Hay idas y vueltas, ¿no? Bueno, el 2008, Lehman Brothers, no sé qué, pero es otro coletazo, pero la crisis sigue siendo la misma de hace 50 años. Y es una crisis que no encuentra salida. El propio capitalismo no termina de encontrarle la salida y no hay de parte de las fuerzas populares, no hay una política lo suficientemente consistente, una política, una teoría y un ánimo y un imaginario lo suficientemente consistente como para eh, encontrar otra estructura posible de vida. Entonces estamos en ese tremendo momento, ¿no es cierto? Bueno, no voy a insistir con la archicitada frase de Gramsci, lo que no termina de morir y lo que no termina de nacer. Estamos en el medio de eso, que es, decía Gramsci, donde aparecen los monstruos, ¿no? Como los que están apareciendo por todas partes en el mundo. Entonces, nada, es muy difícil tener una caracterización certera o la certidumbre suficiente con nuestras categorías clásicas de análisis porque es una situación extraña, vamos a decirlo así, ¿no? Siniestra también en ese sentido de lo extraño, lo que parece totalmente ajeno, desconocido. Pero bueno, hay que armarse del coraje, ¿no? A mí me agarra un poco cansado, lo confieso, porque ya son, como te decía, ya pasé 3 dictaduras y tengo que aguantarme esta democracia. Además, tiene 3 dictaduras. Pero como soy un cabeza dura, trato de seguir resistiendo también mediante un mínimo de pensamiento crítico. Es decir, en qué se ha transformado nuestra sociedad, hay que hacerse esa pregunta también, ¿no? Porque bueno, han aparecido una cantidad
de cosas nuevas en las últimas décadas, se habla tanto de las redes sociales y todo esto, pero hay que tomar en cuenta también una cosa que yo aprendí de una vez para siempre de Walter Benjamin, cuando él decía, la tecnología por sí misma no produce nada. La tecnología expresa relaciones sociales, relaciones de poder, relaciones políticas, por supuesto. Entonces, es eso lo que hay que investigar. Es sobre eso que tenemos que preguntarnos. ¿Qué transformaciones se han producido en esas relaciones sociales o en esas relaciones de poder que se conjugan con las tecnologías X que sea, que correspondan en cada momento, ¿no? Se dice que los presocráticos ya conocían el principio teórico de la fisión del átomo, pero la bomba atómica no se usó hasta 1945. Bueno, Sí, em, mencionaste a Rosichner, vos tenés un escrito sobre él sí. que se llama León Rosichner contra la servidumbre voluntaria. ¿Hay algo de eso? Hay una La especie de... servidumbre voluntaria, sin ninguna duda. Sí, sin ninguna duda. Esa es una transformación importante en que se ha producido en lo que podríamos llamar un poco ligeramente la subjetividad social, ¿no? O en el inconsciente político de la sociedad, como hubiera dicho Jameson, otro de mis autores favoritos. Sí, hay algo que ha creado por hartazgo, por cansancio, no sé bien cómo expresarlo, ha creado una voluntad de servidumbre, un sometimiento, una, un debilitamiento, digamos, del espíritu de resistencia, de lucha, de crítica, y hasta yo te diría del lenguaje. La degradación del lenguaje público es una cosa que a mí como escritor, como alguien que trabaja mucho con las palabras, es algo que me molesta, me horroriza, te diría. Perdóname. No, no hay problema. Em, sí, o sea, se fue corriendo cada vez más el espectro de qué se puede decir y qué no, y fue avanzando La lo, lo, obscenidad. lo grotesco, claro. Sí, sí, lo grotesco, la obscenidad en el sentido pleno de aquello que no debería poder decirse públicamente y sin embargo se dice sin ningún tipo de autofiltro, digamos así, ¿no? Como si no existiera más el super yo, diría un psicoanalista. Sí, pero aparte, eh, hay una utilización, hay un método político detrás de esa violencia, se podría decir. Eh, Hay método en su locura, decía Hamlet, ¿no? exactamente. Y bueno, eso es utilizado sistemáticamente. Nosotros, no solo para denigrar al otro, en el peor de los casos, para, como se dice hoy, ¿no? Cancelarlo, entre Mm. comillas, eh, en una cosa que no sé si se podría llamar una especie de fascismo, pero virtual, Sí, eso donde, sí existe. Eso sí es un método fascista, ¿no es cierto? El de la denigración del otro, la transformación del otro en, ni siquiera en un enemigo, sino en un insecto, digamos así, ¿no? sí, en cualquiera que se oponga mínimamente o cualquier tipo de voz Claro. crítica. Ahora, eso, fíjate que hay un aspecto interesante de esto que vos estás diciendo, que es que este gobierno, inesperada y paradójicamente,
ha vuelto a poner sobre el tapete y hacer circular la palabra comunismo, que hace mucho que no se, hacía décadas que no, prácticamente no se usaba, ¿no? Entonces, claro, como todo el mundo que no sean ellos es comunista, evidentemente está mal usado, pero la cuestión es que de pronto zurdos somos todos, ¿no? Zurdos de mierda somos todos. Eso es interesante. Claro Sí, que la usan como insulto, es cierto. claro. Sí, no, ya lo señalaba Marx, ¿no? En el manifiesto, ¿no? ¿A quién no lo habrán insultado, entre comillas, ¿no? Endilgándole el mote o el título de comunista. Em, vos al principio habías señalado esta cuestión de, bueno, hay que tener cuidado a la hora de llamarlos fascistas, porque sería un poco más complejo, ¿no? Obviamente la historia no se repite igual, ¿Mm? eh, ¿no? Primero como tragedia, luego como farsa, ¿no? Como diría Hegel. Eh, en ellos pasaría algo al revés. Son todos zurdos, son todos comunistas, son todos socialistas. Esto es algo que también viene mucho de Estados Unidos, ¿no? Llamarle socialismo cualquier tipo Pero cualquier cosa, sí. Sí, a cualquier liberal, como en el sentido con que usan ellos esa palabra, ¿no? Los demócratas son socialistas para los republicanos. Los demócratas que empezaron la guerra de Vietnam y Bahía de Cochinos y todo eso son socialistas. Claro, o incluso cuestiones elementales como, bueno, un sistema de salud pública. Eso es socialismo también. Eh, Sí, todo lo que sea público, estatal, desde luego, es comunista, sí. ¿Qué diferencias podríamos ver hoy en esta cuestión? Adorno, un pensador que vos conocés muy bien, de hecho escribiste una introducción a Adorno, que, bueno, se las recomiendo. Está en editorial Cuadrata. Bueno, la escuela de Frankfurt ha escrito mucho en torno a el fascismo. Eh, ¿Qué divergencias habría hoy? Respecto del fascismo clásico, Exactamente. bueno, mira, en primer lugar que, como decíamos hace un rato, puede funcionar todavía por lo menos, puede funcionar dentro del orden formalmente democrático, vamos a decirlo así con cuidado. Eh, en la Argentina no es estatista, como si lo eran Hitler, Mussolini, etcétera, ¿no es cierto? No incluyo, porque también hay que hacer diferencias entre los fascismos clásicos, no incluyo el franquismo, porque el franquismo, que fue un régimen dictatorial espantoso, por supuesto, pero yo no diría que fue exactamente fascista, porque no tenía un movimiento de masas importante. Lo tuvo un poco más el falangismo de Primo de Rivera, que tenía un aspecto más populista, bueno, pero no el franquismo. El franquismo fue más bien una dictadura feroz, pero una dictadura militar eclesiástica más parecida a las nuestras, ¿no? A nuestras dictaduras que no fueran tampoco exactamente fascismos en ese sentido, ¿no? Porque lo que le faltó, como te digo, es el movimiento de masas. ¿No? Estas dictaduras más clásicas lo que quieren es que las masas se queden quietitas en su casa, digamos, ¿no es cierto? Los fascismos movilizan a las masas, movilizan a una parte de las masas contra el resto, contra los judíos, contra los comunistas, contra lo que corresponda, ¿no es cierto? En cada caso. En nuestro caso, no tenemos una movilización de masas a favor del gobierno. No creo que fueran capaces de juntar
más de un par de miles de personas en una plaza, ¿no? Salvo que llamemos movilización de masas al efecto de las redes sociales. Es decir, sería una nueva forma de masa donde las masas están absolutamente dispersas, se cuentan uno por uno, ¿no? Son una sumatoria de individuos, más que una masa este, o una multitud en el sentido spinoziano o cualquiera de esas denominaciones que podamos recordar, ¿no? Serían más del orden de lo que Sartre llamaba la serialidad, ¿no? Una serie de individuos desconectados entre sí, que no conforman una masa compacta, pero donde hay un efecto de masa por la sumatoria de esas voluntades que se prenden, que se montan, que se encabalgan a esta lógica del terror, de la crueldad, del insulto, de la denigración y de todo esto que decíamos, ¿no? Por supuesto que las redes sociales se pueden usar para otras cosas también, pero quiero decir, hay un efecto dominante de esta naturaleza, ¿no? Esas serían las masas de este neofascismo, si lo queremos llamar así, ¿no? Claro. Neofascismo liberal, es una cosa rara, creo que habría que inventar una palabra para esta conjunción, así como las inventan ellos falsificando absolutamente el lenguaje. Llamarse libertarios o llamarse anarco es una falsificación del lenguaje histórico, ¿no? Claro. Son posiciones de izquierda, todas esas. Son robos, son robos o son banderas robadas Claro, a la propia izquierda. claro. O sea, pero bueno, Eso es una característica del fascismo. Acordate que el sí, partido de Hitler era nacionalsocialista. claro. Nosotros tuvimos acá el socialismo nacional, pero ellos ya se llamaban nacionalsocialistas. Bueno, Sí, si uno mira la política económica quizá de Hitler, bueno, tenía, como todos los fascistas, ¿no? El apoyo de la burguesía alemana. claro, de la burguesía más concentrada, sí, más poderosa, sí. Llevó adelante planes de privatización, pero obviamente el discurso de él no era contra el Estado. No, no, todo lo contrario. Y en Mussolini vemos, Y mucho, eh, mucho menos Mussolini, que decía fuera del Estado nada, todo dentro del Estado. claro, hay un discurso de Mussolini, el Discorso Augusteo del 7 de noviembre de 1921, donde él dice, Ah, antes de bueno, la marcha. él dice, le devolveremos, pasaremos los ferrocarriles, los telégrafos a manos privadas. Nosotros no creemos en el Estado colectivista, con la experiencia soviética, bueno, ya tuvimos como demasiado. Eh, Hay una especie de, al menos en lo económico, de política liberal ahí. Eh, Bueno, por la- supuesto que ni Hitler ni Mussolini tocaron un centímetro de los intereses de la gran burguesía, ¿no? Eso está clarísimo. bueno, después en la dictadura ya el plan económico era, ahí sí, es específicamente neoliberal. Eh, Sí, Martínez de Oz, te referís. exactamente. Sí, claro, claro. Bueno, pero total que me parece que hay muchísimo que pensar sobre estas transformaciones en las subjetividades sociales, en las relaciones de poder. Eh, no lo digo para descartar todas las categorías ni todos los conceptos, como piensan algunos que habría que tirar todo por la ventana y que se quemaron todos los libros. Eso no es cierto, nunca jamás se queman todos los libros. Simplemente hay que leerlos por ahí de otra manera y subrayando
diferentes renglones que lo que hacíamos antes, ¿no? Y por supuesto, crear libros nuevos, eso siempre está en el orden del día. Claro. Bueno, tu última obra, La tentación del desastre, bueno, abordás esta cuestión medio de la crisis, el caos, el apocalipsis. Sí. Sí, eh, bueno, lo que hago ahí es tomar una serie de antropólogos, incluyendo a Freud, que lo tomo en cierto sentido como un antropólogo, tomando sus obras llamadas culturales, ¿no? Sus análisis culturales. Una serie de antropólogos que de una u otra manera, explícita o implícitamente, contemplan como antropólogos la hipótesis del fin de la humanidad, de que alguna vez la humanidad se va a terminar, de que alguna vez el mundo como lo conocemos se va a liberar de esta especie dañina, ¿no es cierto? La naturaleza va a recuperar su tranquilidad y la humanidad, porque finalmente es una lección de humildad, ¿no es cierto? Que nos hagan estos pensadores imaginar eso. Todos sabemos que el universo ha atravesado miles de millones de años sin la especie humana y no hay por qué no pensar que vuelva a encontrarse en esa situación. Y ahora, esto no tiene que ver solamente con un destino trágico o con una condición ontológica, digamos, de, del universo, eh, tiene mucho que ver con lo que los humanos hemos hecho con el mundo, con la naturaleza, ¿no? Y no me refiero a una cuestión solamente, que no es poco, a una cuestión solamente ecológica, en el sentido, por lo menos en el sentido genérico del término. Eh, bueno, vos citabas a Adorno. Adorno mismo analizaba el impulso histórico desde la más remota antigüedad por el dominio de la naturaleza como el modelo sobre el cual se monta después el dominio de los hombres, ¿no? El dominio de unos hombres por otros, por una minoría. Y eso empezó por el dominio de la naturaleza. Hay que pensar que esto es una condición esencial de la humanidad. Bueno, yo no me animaría tanto, pero tampoco es una mera contingencia y tampoco tiene que ver solamente con las diversas épocas históricas. Sin duda, esa voluntad de poder, para citar muy al pasar a Nietzsche, ha venido creciendo y se ha vuelto, eh, y esto también es frankfurtiano en cierto modo, se ha vuelto prácticamente totalitaria con el advenimiento del capitalismo y el dominio de lo que Adorno llamaba la racionalidad instrumental, ¿no es cierto? Es decir, donde todo tiene que ver con una lógica del cálculo, en el caso del capitalismo, el cálculo de la ganancia, ¿no? De la rentabilidad. Y toda la lógica de la vida misma queda entonces, diríamos, subordinada a esa lógica del cálculo, a esa racionalidad instrumental, que es autodestructiva. Es autodestructiva porque lo que ha hecho el capital con el dominio de la naturaleza está terminando con el peligro de transformar
a la humanidad en una especie en extinción, ¿no? Como otras tantas que conocemos del reino animal. Realmente pertenecemos al reino animal también, ¿no? Hay una parte nuestra que sin duda viene de ahí. Si tenemos lenguaje y razón, como se dice, es porque somos animales muy débiles. Es una compensación por el hecho de que eh, como animales nacemos prematuramente, nacemos demasiado chiquitos, demasiado pronto, ¿no? Cualquier potrillito a las horas de nacer anda por ahí por el campo comiendo pasto. A nosotros nos lleva años y años poder separarnos de alguien que nos ayude. O sea, si somos son politicón y animales sociales, que diría Aristóteles, también es por esa debilidad. Lo que pasa es que la compensación se ha llevado, esta de la que hablábamos, se ha llevado a un extremo tal que los hombres han terminado por creerse dioses, han terminado por creer que pueden dominarlo todo, controlarlo todo y devorar la realidad en su conjunto. Y bueno, estamos pagando un poco esa omnipotencia, ¿no? Esto es un poco el eje alrededor del cual gira este libro que vos generosamente estabas mencionando. El costado filosófico, filosófico, crítico y muy oscuro, digamos, que, que asoma por detrás de las teorías de estos antropólogos. En relación a eso, ¿cómo ves el pensamiento aceleracionista actual? No, Hay me todo, parece, bueno, no sé si entiendo bien lo que quiere decir esto del aceleracionismo, ¿no? Pero me parece un error. No sé a qué pensadores incluirías vos me refiero a, en esta etiqueta. me refiero a un británico que se llama Nick Land, Ah, sí, escuché hablar de él, pero no lo conozco. que, que está radicado en China y que, bueno, Sí, es el que estaría detrás de los entre comillas, filósofos o intelectuales de Silicon Valley. mm, Básicamente es la vieja creencia de que, bueno, eh, hay que acelerar el desarrollo de las fuerzas productivas, hay que acelerar y exacerbar los procesos capitalistas. En el caso de los aceleracionistas de derecha, bueno, para sacarse de encima al Estado, o en el peor mm. de los casos, incluso a la humanidad. Y bueno, en términos políticos, reemplazar, por ejemplo, el sistema democrático por una especie de sistema tecnocrático, donde Bueno, todas las cuestiones políticas y demás, bueno, se resuelvan en ese fuero, ¿no? bueno, en este sentido tal vez sería peor, pero no veo dónde estaría la novedad, porque estamos viviendo en pleno sistema tecnocrático. Esto también lo decía la Escuela de Frankfurt, ¿no? Ya a fines de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando decía, bueno, hemos aprendido el funcionamiento perfectamente racional de los campos de concentración nazis, por ejemplo, y eso es un modelo para la industria capitalista, ¿no? Y bueno, y si queremos citar, ¿por qué no?, a alguien de derecha, ya antes, en la década del 30, Heidegger, a propósito de la cuestión de la técnica, ¿no es cierto? Ya había advertido que, bueno, que la verdad de la ciencia es la técnica aplicada este, de todas las maneras que sabemos que se puede aplicar. El siglo XX es el testigo furibundo, diría yo, de la aplicación de la ciencia y de la técnica para las peores causas, ¿no? La Primera Guerra Mundial
fue un cambio absolutamente, otra que aceleracionismo, fue un cambio absolutamente radical, porque fue la primera guerra en donde se usaron los más avanzados estados de la técnica para un genocidio. Ahí aparecieron por primera vez los tanques, los aviones, ¿no es cierto? Los aviones bombarderos y esas cosas, y la guerra química, las mostazas, etcétera, etcétera. Yo esta historia la conozco de primera mano porque mi abuelo materno fue piloto en la Primera Guerra Mundial, ¿no? De los franceses. Eh, y eso supuso entonces una transformación brutal, no solamente en las relaciones sociales respecto de la técnica, sino en el pensamiento. Ahí se terminó el ¿cómo decirte? El progresismo. El progresismo positivista y optimista del siglo XIX, cuando se creía que gracias a la ciencia iba a haber enormes progresos y íbamos a una democracia perfecta y a la riqueza de las naciones, ¿no es cierto? Como se venía diciendo desde el siglo XVIII, y no, todo eso se derrumbó prácticamente de la noche a la mañana, ¿no? Y la prueba está que el resultado de ese derrumbe fueron, entre otras cosas, los fascismos. Entonces, no hay por qué no pensar, para ser pesimistas de la inteligencia, si querés, no hay por qué no pensar que frente a una crisis furibunda como la que estamos protagonizando actualmente, no vuelva a suceder algo semejante con todas las diferencias también técnicas de nuestra época, pero que vuelva a suceder un ascenso de lo peor, una aceleración, digamos, de lo peor, para lo cual hay que estar preparado y me preocupa mucho la sensación de que no estamos preparados, de que no estamos suficientemente preparados, llamarlo era el campo popular, desde la izquierda, o el paraguas de etiquetas que se quieran poner ahí, estamos como desconcertados. Hay que pensar mucho en todo esto. Sí, sí, es una gran tarea. Pensaba en el escrito de Horkheimer, de Crítica de la Razón Instrumental. eh, Puede establecerse claramente un vínculo, al menos para mí, ¿no? Entre razón instrumental y lo que Marx llamaba en los Grundrisse, el General Intellect. Ah, claro, sí, sí, Eh, por supuesto, se trata de eso. Digo, seguramente Horkheimer lo saca de ahí, no me consta, pero no me extrañaría. y con respecto a esta vereda, ¿no? A nuestro lado de la trinchera. Bueno, Horowitz el otro día eh, dijo que el pensamiento de izquierda está estancado. Estoy de acuerdo. Eh, Vos tenés la misma visión. Sí, sí, absolutamente. Eh, ¿Por qué? En todas las reglas hay excepciones, pero digo, como tendencia general, me parece que no se está abordando con la suficiente radicalidad todas estas transformaciones de las que estamos hablando y sacando las consecuencias no solamente teóricas, sino las consecuencias políticas, prácticas, ¿no es cierto? Para una praxis que ya no puede... yo, por supuesto, me resisto a abandonar palabras como revolución. Ahora, ¿qué quiere decir eso hoy? ¿Qué quiere decir eso hoy? ¿Cómo se haría?
Eso no podemos de ninguna manera pensar en el quehacer de Lenin, ¿no es cierto? Es absurdo, ya eso no tiene aplicación posible en las actuales condiciones y mucho menos cuando hace un rato hablábamos de la servidumbre voluntaria, de una transformación social que ha en buena medida producido esta, al menos pasividad, ¿no? O desconcierto también, mucho enojo con la democracia y con la política en el sentido clásico del término. Esto, por ejemplo, es algo que no se está pensando. No se está pensando porque parecería que si uno se enoja con la política tradicional, es de derecha, porque es la antipolítica que va a parar al anarcolibertarismo o lo que se quiera decir, que no tiene nada de antipolítico por otra parte, porque está haciendo política como cualquier otro, ¿no? Esta gente. Pero no importa. Vamos a la conceptualidad de la cuestión. Entonces, tenemos que inventar una manera de ser muy políticamente antipolíticos en el sentido de la política dominante. ¿No? Sí, porque nos quejamos de que la democracia no funciona más, de que las instituciones burguesas están en absoluta crisis y son burguesas además, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora en octubre vamos a ir a votar como lo hacemos siempre, ¿no es cierto? Votaremos por la izquierda, bueno, sí, pero se trata de eso simplemente. No digo que no se pueda hacer eso, pero se trata de eso. O, por ejemplo, tendríamos que hacer una gran campaña, la vez pasada me lo sugirió una amiga, una gran campaña por el voto en blanco. Es decir, claro, no va a suceder, pero imagínate que ganara el voto en blanco. Eso sería un mensaje político muy, muy contundente, ¿no? Bueno, esto posiblemente sea utópico en el mal sentido del término, pero simplemente lo pongo como ejemplo de que, como ejemplo si, extremo, si vos querés, de que tenemos que pensar alguna novedad, alguna novedad para hacer política. Claro que hay que seguir saliendo a la calle y acompañando a los jubilados y todo esto que se está haciendo desde ya a la universidad. Nadie, nadie niega esto, pero alcanza. ¿Cómo hacemos para unificar toda esa dispersión? ¿Con qué? Hay sí una cosa que yo rescato absolutamente de la izquierda tradicional, es que es la importancia de la consigna, entendida como una palabra, una frase que organiza, digamos, el pensamiento político y la acción, ¿no? Todo el poder a los soviets, qué sé yo, por decir algo, o no importa, la Revolución Francesa habrá sido otra. Igualdad, fraternidad, libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? Digo, son consignas que no son retóricas, sino que organizan el movimiento de masas. Bueno, no tenemos eso, no tenemos eso, no tenemos, porque eso tampoco es una cosa que se inventa de la noche a la mañana, es el resultado necesario de toda una organización del pensamiento crítico y de la praxis. Y no está apareciendo. No quiero ser aguafiestas, se están haciendo muchas cosas importantes que hay que seguir haciéndolas, pero digo, falta el último paso, ¿no? Un paso decisivo. A volver a una vieja práctica antipolítica, pero real. O sea, los partidos obreros a finales del siglo XIX, principios del XX, estaban todos prohibidos. No eran un partido burgués más, ¿No? Funcionaban en la clandestinidad, todo, claro. exacto. No eran un partido burgués común y corriente donde, bueno, nos presentamos a elecciones y,
y demás. Había una práctica antipolítica, sea desde la izquierda marxista o anarquista, acá en Argentina el Sí, caso de la sí, Fora. sí, claro, sí, sí. Em, Porque son otras prácticas políticas de las que habría que aprender. Mira, hay un artículo muy provocativo de Sartre del año 73, si no me equivoco, que lleva en efecto provocativo título de Elecciones, una trampa para tontos. Había elecciones ese año en Francia, ¿no? Entonces Sartre reflexionaba sobre el hecho de que qué representa el voto universal y secreto, ¿no? Es un modelo absolutamente burgués. Por supuesto, uno entiende las ventajas del voto secreto, sobre todo en un país como el nuestro, donde se apretaba a la gente de todas las maneras, o se los extorsionaba, amenazaba, etcétera, tradicionalmente. Ahora, no es que sea, este es un problema práctico, no es un problema, no es una cuestión inherente a la lógica misma de la política que necesariamente el voto tenga que ser secreto, porque, como bien dice Sartre, los obreros en sus asambleas de fábrica, los estudiantes en sus asambleas de la universidad y todos los casos que se pueden citar, levantan la manito, ¿no es cierto?, públicamente a la vista de todo el mundo. Entonces, funcionan como un colectivo, mientras que la manera como nosotros votamos, que es una metáfora, una alegoría, si vos querés decir, de esta serialidad liberal burguesa, de la que también habla Sartre, la manera que nosotros votamos es uno por uno. Entonces Sartre dice, es es un empujoncito hacia potencialmente la traición, porque como el voto secreto, yo puedo votar a quien se me dé la gana fingiendo que... y voto como individuo, no como perteneciente a una clase social, a un grupo político, a una categoría cualquiera, ¿no? Voto pura y exclusivamente como individuo en ese lugar que muy sintomáticamente se llama el cuarto oscuro, ¿no? Porque nadie me ve y finalmente se parece, más que a un acto político, se parece a el confesionario religioso, ¿no? En los dos casos se dice, viste, que estás solo con tu conciencia. Y no, en una verdadera democracia no se trata de estar solo, se trata de empujar para adelante con los demás, porque no es cierto que mi libertad termina donde empieza la del otro. Ahí donde empieza la del otro, recién empieza la mía también. sí, yo no puedo ser libre si el otro está encadenado. Absolutamente. Em, sí, también indagar nuevamente el carácter supuestamente democrático de la Sí, democracia burguesa, sí, sí, eso es lo que digo, sí. Porque eso ha porque, llegado a un límite, ha llegado a un límite. Las clases dominantes han utilizado a la democracia hasta el límite de lo posible. Entonces, no es de extrañarse, como decía vos bien antes, que estén estos aceleracionistas de derecha, por ejemplo, que estén pensando en la posibilidad de ir a otra cosa, que ya no se pueda llamar democracia. Bueno, no deberíamos nosotros dejar de pensar en esa posibilidad en un sentido absolutamente opuesto, por supuesto, ¿no? claro, más allá de, habría que traer de nuevo al debate la cuestión que planteaba el joven Marx en la crítica a la filosofía del Estado de Hegel, Sí, entre la separación entre la sociedad civil y la sociedad política, claro, claro. que es Ese es fundamental para el un fundamento. viejo truco de la sociedad burguesa, ¿no? Empieza con Hobbes ya, y la idea de- Claro. del estado de naturaleza y el estado de sociedad, ¿no?
Sí, y fíjate vos que muy en esta línea de lo que decía de lo de Sartre, me estás haciendo acordar, creo que es ahí, en la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, donde Marx dice, o en la cuestión judía, bueno, uno de esos escritos de juventud, donde Marx dice que eso de que la ley es igual para todos, no solo no es verdad en los hechos, sino que es un disparate, porque ¿cómo va a ser la ley igual para todos si los sujetos de esa ley son todos diferentes? Por supuesto, no se puede hacer una ley para cada sujeto, pero nuevamente ese es un problema práctico, no es un problema de principios jurídicos, filosóficos o lo que vos quieras, ¿no? Porque la sociedad está dividida en clases y en categorías sociales muy diferentes, ¿no? Eso también se ha complejizado mucho y eso es otra cosa relativamente nueva que nos está pasando, que ya no se trata solamente de las clases. En verdad, nunca se trató solamente de las clases, pero ahora tenemos una presencia mucho más visible de otros movimientos, el feminismo, el movimiento de género, movimientos étnicos, religiosos, de toda clase, y de toda naturaleza, que han complejizado mucho la cuestión de la resistencia y la acción política, ¿no? Del lado popular, digamos. Hay un pensador em, alemán, francés o franco-alemán que se llama Anselm Yappe. No. Eh, es un pensador de una revista que surge en Alemania y todo un debate sobre el marxismo a partir de la década del 60. Uno de los debates sobre la política del capital es, bueno, esta cuestión de la derivación del Estado. Ah, sí, sí, los derivacionistas, sí, Exactamente. sí. Bueno, aparecieron este grupo de pensadores, uno es Yapé, el otro es Robert Kurz. Bueno, Yapé tiene un librito muy chiquitito, es una serie de conferencias que se llama Crédito a Muerte, donde justamente hace una crítica a la izquierda actual y demás, en este sentido, ¿no? Del estancamiento. Y él dice, bueno, no podemos seguir combatiendo hoy en día con viejos métodos fordistas. Em, lo cual, bueno, es todo un desafío. ¿Vos cómo ves el problema actual del concepto de clase? No, está enormemente complejizado, por supuesto, ¿no? Porque vos tenés, las transformaciones han sido tan importantes porque, bueno, a ver, eh, no sé si es necesario recordar la definición clásica en el marxismo de la propiedad o no de los medios de producción, ¿no es cierto? ¿Sos propietario o no sos propietario de los medios de producción? Bueno, si no sos propietario de los medios de producción, estás obligado a vender tu fuerza de trabajo a quien sí es propietario de los medios de producción. Ahora, eso parecería que es una división tajante en dos grandes clases. Efectivamente, así era un poco en el pensamiento de Marx, porque después estaba la burguesía y el proletariado, y en el medio tenemos una muy dispersa y heterogénea pequeña burguesía, lo que nosotros llamamos mal la clase media, que es como una especie de clase residual, porque todo lo que no entra en las otras dos va cayendo ahí, ¿no es cierto? Eh, pero hoy en día yo no sé si podemos sostener tan nítidamente este tipo de clasificaciones, porque a esto ya incluso en Marx había que agregarle el problema de la clase en sí, la clase para sí. Esto lo desarrolló mucho Lukács, por ejemplo, ¿no es cierto?
en historia y cosecha de clase, en esos textos. Porque no se trata solamente, pues, si yo me quedo con la propiedad o no de los medios de producción, bueno, es una definición sociológica estática, digamos, ¿no? Se trata de que, porque pasa una cosa muy paradójica. Los posmodernistas o postestructuralistas, etcétera, siempre le han criticado a Marx la concentración en el proletariado como sujeto social, eh, un poco, de manera un poco también estática o ontológica. Pero no es así de ninguna manera. Porque, ¿qué pasa con el proletariado en Marx? Que necesita para realmente colocarse políticamente en la historia, necesita paradójicamente desaparecer, ¿sí? Porque se realiza realmente en lo que Marx llamaba el comunismo, donde supuestamente no hay más clases. Entonces, el proletariado es una clase que está permanentemente formándose a sí misma hasta que en el momento culminante de su formación desaparece. Esto es mucho más postestructuralista que Derrida y todos estos juntos, ¿no? Claro, o sea, se realiza en su nada, diría Hegel. Se realiza en su muerte, Claro. en su desaparición como tal clase. Bueno, entonces, y junto con este movimiento que se ha acelerado se ha profundizado, digamos, esta lógica por las transformaciones del mundo del trabajo, ¿no? De eso que, bueno, que se llama el trabajo inmaterial, por ejemplo, ¿no es cierto? Eh, Vos tenés hoy muy pocos lugares donde se concentre una masa importante de trabajadores que puedan hacer sus asambleas, decidir una huelga y qué sé yo. ¿No es cierto? Todo el mundo, sobre todo después de la pandemia, todo el mundo trabaja en su casa por Zoom como estamos nosotros ahora. ¿Sí? Y junto con esas transformaciones han aparecido han aparecido protagónicamente todas las otras categorías sociales de las que hablábamos. Entonces, eh, es un mundo donde pueden aparecer las explicaciones más extremas. Hay quien te dice no existen más las clases sociales. O hay quien te dice, pongamos Tony Negri, somos todos proletarios. ¿No es cierto? El obrero social, que lo llama él. Toda la sociedad, salvo los más concentrados, poderosos propietarios de los medios de producción que son hoy también TikTok y las redes sociales. Esos hoy son también medios de producción inmateriales, que producen objetos inmateriales, ¿no? Entonces, esto también es una cosa paradójica que hay hoy. La gente dice, el capitalismo, incluso los que lo critican, dicen es una sociedad materialista. No, mentira, mentira. Lo que falta es materia. El capitalismo de hoy está totalmente espiritualizado. La forma dominante es el capitalismo financiero, que son bits de aire que viajan por la estratosfera, ¿no? De una computadora a la otra. Entonces falta materia, no espíritu. Espíritu sobra en el mal sentido del término. Claro, encima los propietarios de esos medios de producción son también burgueses, son capitalistas. Sí, sí. eh, Incluso hay una explotación en el caso de la naturaleza. No solo va, hay una explotación, como decía Marx, ¿no? De las dos fuentes de riqueza en en el capitalismo, ¿no? La naturaleza y el trabajo vivo. Sí. Porque para producir todos esos bits o qubits Ah, sí, se necesitan computadoras gigantescas sí. en lugares fríos, porque el calor le hace mal a la máquina.
Entonces, para funcionar correctamente, tiene que tener baja temperatura, consume muchísima agua. Y del otro lado hay trabajadores explotados, que en el caso de Estados Unidos no les dejan tener un sindicato, Claro, sean los trabajadores de Tesla, de Elon Musk, o de Bezos o Zuckerberg, sí, ¿no? Zuckerberg, El sí. llamado cognitariado. Fíjate Eh, vos, luchando por un sindicato, ¿no es cierto? Estamos en el capitalismo del siglo XVIII, no sé, Se faltan faltan los cartistas. los cartistas, claro. O los luditas rompiendo las computadoras, qué sé yo. Exacto. Bueno, hay todo un neoludismo en ese sentido, no sé si leíste el manifiesto Una Bomber. Ah, sí, 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 sí. No, bueno, y están los hackers, ¿no? em, pero sí, tenemos una clase trabajadora eh, más dispersa de lo habitual. Sí. Eh, Y más, y minoritariamente muy reducida en el sentido tradicional, en el sentido clásico de lo que llamábamos clases trabajadoras. claro, ahí aparece un tema que es, bueno, la unidad de clase. Es otra unidad que está faltando, efectivamente. Así como no logramos unificar todas esas focos de resistencia que decíamos hoy, tampoco hay, por todos estos nuevos fenómenos, también se hace muy difícil una unidad de clase. Mm. Por eso yo decía que por dónde pensar la transformación radical cuando ya no existiendo esas posibilidades de unificación, ya no podemos pensar en la toma del Palacio de Invierno ni en la toma de la Bastilla. No pasa por ahí la cosa, porque el poder mismo, ya se había dado cuenta Foucault de esto, ¿no? El poder mismo está mucho más disperso también. Cada vez más concentrado en términos estrictamente económicos, tecnológicos y demás, pero también diseminado mucho más microfísicamente de diversas maneras, lo cual contribuye a la servidumbre voluntaria, paradójicamente. ¿Cuál sería el sentido hoy o sea, qué significado tendría esta proclama o consigna de tomar el poder? Sí, ¿Tiene no sé, sentido tomar el poder o el aparato del Estado, por ejemplo? sí, no sé porque, bueno, es algo que se viene discutiendo, vos recordarás la famosa consigna de cambiar el mundo sin tomar el poder, ¿no? Sí, Este, de Holloway, ¿no? de John Holloway, claro. Que tampoco se entendía muy bien en ese momento qué significaba, porque tu pregunta es muy pertinente. ¿Qué es tomar el poder? ¿Cómo definimos tomar el poder? ¿Cuál es el poder que estamos queriendo tomar? ¿No? ¿Es el de las redes sociales? ¿Es el de las computadoras gigantescas estas que decís vos? ¿Qué sé yo? Hay muchos. En ese sentido también ese poder está más. Es el poder político del Estado. No sé. O sea, si bien Porque el solo con el Estado, poder político del Estado, evidentemente, no se ha podido nunca hacer no pudieron los llamados socialismos reales. claro, les pasó algo. Hay una frase de Lenin, ¿no? Que dice, bueno, es como estar, después de tomar el poder, pareciera que el Estado es como una máquina, pero que se conduce sola, como un Claro. automóvil que se maneja solo. Mm. Hay procesos ahí que exceden eh, el manejo que se le pudiera dar. Bueno, ahí también aparece el viejo, la vieja, la burocratización. Sí, pasaron muchas cosas, pero una de las cosas que pasó es que se tomó el poder del Estado, pero no estaba quien manejara ese poder. Y entonces las nuevas burocracias se formaron a partir del viejo personal estatal zarista también.
el proceso de recambio y ahí de transición fue muy lento. Y eso favoreció la burocratización, ¿no? Y después están las canalladas de Stalin, bueno, pero está bien, Claro, todo contribuyó y un cansancio, que es lo que yo decía hoy también. Digo, Rusia, lo que se denominó la Unión Soviética, estaba saliendo de la guerra, la Primera Guerra Mundial, de una guerra civil feroz, muy sangrienta de varios años, y el pueblo estaba harto, hambriento, enfermo, cansado, agotado. Sobre eso se montó, como decía Trotsky, primero la supuesta dictadura del proletariado, después la dictadura del partido y después la dictadura del secretario general del Comité Central del partido, ¿no? Sobre ese agotamiento. Y yo noto también ahora una sociedad mundial agotada, harta, cansada y desconcertada, ¿no? Bueno, hoy citábamos a León Rosichner, te puedo hacer otra cita famosa, cuando León decía, cuando la sociedad no sabe qué hacer, la filosofía no sabe qué pensar. Estamos en ese problema. estamos justamente en ese punto. Eh, Obviamente, ¿no? La filosofía como producto social también No, está compasada con ese desconcierto también. Hay un nuevo mundo que todavía no termina de aparecer del todo y un viejo mundo que no termina de morir tampoco. y entonces parecería a muchos les parece que la solución es irse. Ya vi, no vi la entrevista, no tuve tiempo, pero vi que una de tus entrevistas era con Bifo Berardi, que tiene esta teoría de la deserción, ¿no? Yo estoy en contra desde ya, no me parece que esa forma de hipismo sofisticado sea, la solución Sí, para hoy. todos me Pero comentaron y, entiendo por qué lo dice, entiendo por qué lo dice. claro, muchos me dijeron, che, qué derrotista, qué... Sí, es derrotista. Sí, bueno, él me dejó en claro que no, le dije, bueno, ¿qué hacer? Me dijo, bueno, no hay nada que hacer. O sea, habría que dejar que, bueno, que pase la catástrofe, tendríamos que atravesar el desierto como Cristo ahí 40 días, y bueno, después ver qué pasa. El tema es que queda de todo eso, si es que queda algo porque estamos al borde de la extinción. Bueno, vos te acordás cuando que ya Benjamin decía que había que aplicar el freno de mano en el tren de la historia, ¿no? Pero, pero lo decía porque eso nos iba a permitir mesiánicamente saltar a otra dimensión, a otra temporalidad, a otra espacialidad, qué sé yo. Todavía en los años 30 Benjamin podía decir eso con alguna esperanza, a pesar del fascismo, ¿no? Claro, que justamente el fascismo es lo que lo empuja a él al suicidio. El suicidio, sí, claro. Bueno, Bifo Berardi todavía no se suicidó también. Así que tan derrotista no debe ser. Claro. Bueno, Yo qué no sé pienso hacerlo yo. tampoco, ¿eh? Le Eh, aviso a todos los que nos estén escuchando que no tengo esa intención por el momento. no, claro, es un Yo, chiste. de puro cabeza dura, yo siempre me acuerdo de el séptimo sello de Berman, la película de Berman, Sí, que es, ¿te acordás? Bueno, ocurre en la Edad Media, es la del caballero que lo viene a buscar la muerte y él la entretiene a la muerte jugando al ajedrez. Le va ganando partidos de ajedrez, entonces dice, bueno, la próxima dice la muerte de este. Bueno, hasta que llega un momento en que la muerte dice, bueno, basta, ya me di cuenta del truco,
no te lo banco más, ahora te venís conmigo, y el caballero le dice, está bien, voy, pero bajo protesta, ¿no? Yo creo que es esa la actitud, la actitud trágica, si vos querés decirlo así, ¿no? Que es, viste, el héroe trágico no es al que le pasan cosas malas todo el tiempo, sino aquel que contra su propio destino se rompe la cabeza contra la pared, tratando de quebrarlo, ¿no? Claro, no es la actitud del cordero yendo al matadero. Claro, Em, bueno, mi suegro, que es hombre de campo, él siempre, a veces me ha contado que el cordero, cuando había que sacrificarlo, se agacha la cabeza, claro, se entrega. En cambio, si tenían que sacrificar un cerdo, no. claro. En la Chilla, lucha grita como hay. loco. Sí, eh, sí. Bueno, de ahí sale la expresión, El silencio de los inocentes, la famosa película. claro, En inglés se llama El silencio de los corderos, The Silence eh, of the Lambs. exactamente. Bueno, Me recuerda al poema de Almafuerte, ¿no? El Piovanti. no lo No conozco, te no des, lo recuerdo. no te des por vencido ni un vencido, no te Ah, sientas no te des por esclavo. vencido, invencible. Sí, sí, claro. Eh, bueno, esto nos trae justamente el tema de la catástrofe. O sea, si no aplicamos un freno de mano a tiempo, Nos lo vamos al único, reverendísimo. lo único planificado, lo único que se sabe que sí va a pasar es justamente la catástrofe. Es muy extraordinario eso, porque los que están produciendo fundamentalmente la catástrofe también lo saben perfectamente, ¿no? Y sin embargo no lo pueden parar, no lo pueden parar. Es como el escorpión, está en su naturaleza. Es Claro, una y justo, lógica que lo supera, la lógica de Frankenstein, ¿no? Creaste un monstruo que ahora te maneja él a vos. Es así. claro. Bueno, ahí aparece, ¿no? Esta gran observación de Marx del sistema, el capital como un sujeto autotélico, Claro, autónomo. Eh, y la ideología burguesa montada sobre eso, y bueno, el aceleracionismo actual es eso. Es, bueno, exacerbemos el capital, pero eso va a hacer que se exacerbe la destrucción la destrucción del planeta, sí, sí, de la y la humanidad. necropolítica íncita del capital. Sí, sí. No va a ser que, bueno, va a haber un mundo mejor porque ahora ya nos sacamos de encima al Estado, que tanto le Eso es molesta a una, estos mal llamados anarcocapitalistas. eso es una farsa total. Sí, es Tenemos como un me decías gobierno vos de antes, ¿no? farsantes, esa es la otra caracterización que se puede hacer también, ¿no? Y es otro robo a la izquierda, al movimiento obrero, ¿no? Anarquista era Kropotkin, era Bakunin. Sí, claro. Pero bueno, esto Esos viene de de, los que se ocupaba Osvaldo Bayer, que con o sin monumentos, ¿no? claro. Bueno, yo me acerqué a los anarquistas por él. Ah. Tengo una deuda con Bayer. Vi la Patagonia Rebelde y me conmovió tanto que dije, bueno, ¿dónde está la Fora? Y fui y siguen. Son poquitos, pero están. Pero sí, sí, yo sé que existen, sí, claro. Así que bueno, eh, aquí estamos. Eh, son las 3:30. ¿Vos cómo estás de tiempo? Y un ratito más tengo, si querés. 15 minutos, digamos. Bueno, bueno, podemos hacer un cierre. Podríamos ir cerrando ya. Bueno, entonces Eh, sí. y
y listo, te dejo en plena libertad, en libertad burguesa, que no es muy libre que digamos, pero bueno. Bueno, Eh, la pasé muy bien, ¿eh? A pesar de que no pudimos dejar un mensaje esperanzador para bueno, para el futuro inmediato, pero el espíritu de crítica siempre ayuda. La palabra esperanza tampoco me gusta mucho porque este, en la raíz está la espera, ¿no? Esperar que las cosas, bueno, como diría Berardi, esperar que pase la tormenta, pero nos va a arrastrar a todos el tsunami, me parece, sí, esperamos demasiado. claro. Eh, no, mira, mientras haya crítica o mientras haya pensamiento, creo que hay esperanza. Sí, Pero sí. esperanza no en ese sentido pasivo de, bueno, No, te entiendo, sí, sí. como bien decías, o también desde el punto de vista de la izquierda, decir, bueno, el capitalismo va a morir por sus propias contradicciones, no hagamos nada. No, claro, eso decía cierta socialdemocracia positivista y así le fue. No, lo que yo decía de la esperanza, Claro, mira, otra vez, ahí yo tengo muchas frases de Sartre. Hay una que dice que está muy bien conservar la esperanza, pero hay que construirle un fundamento, dice Sartre. Tenemos que claro. apoyarle en algo la esperanza, y es lo que discutíamos antes. Hay que pensar en serio para poder construir ese fundamento. Claro, si no, bueno, seguiríamos dando vueltas en lo mismo o flotando en el aire. Claro, O bueno, caeríamos en este discurso de la deserción y bueno, yo me voy a mi jardín a cultivar mis plantitas, sí, mientras a los jubilados los muelen a palos, los matan de hambre, y a los trabajadores, y qué decir, ¿no? sí, y a los enfermos no les llegan los medicamentos y a las mujeres las siguen este, femicidiando, no sé cómo se podrá decir eso. Sí, No, sí, terrible. está bien dicho. Así que bueno, eh, mientras haya crítica, habrá esperanza. Hay vida. Exactamente. Nos quedamos con eso. Bueno, Eduardo, Muchas te mando un gracias, ¿eh? abrazo, te mando un abrazo enorme y bueno, espero algún día verte en algún lado. No sé si estás dando clase en alguna universidad todavía o... No, conservo un seminario en la universidad, en una maestría en la Universidad de Avellaneda, pero es virtual. Esta es otra cosa que nos ha pasado, ¿no? En la Claro. UBA estoy jubilado. Em, Como para que sepa un poco la gente, ¿qué maestría es? Es una maestría en teoría estética, digamos, se llama estéticas contemporáneas, maestría en estéticas contemporáneas. Bien, en la Universidad de Avellaneda. Sí. Después, solo para saber y que la gente sepa un poco, ¿estás trabajando en algún otro libro ahora? Tengo, si hago bien la cuenta, tengo cinco entre ya saliendo del horno y entrando. Ah, Sí, bien, estoy terminando en estos mismos días, estoy terminando un librito chico sobre Fanon, Franz Fanon, porque, porque es el centenario del nacimiento este año de Fanon. Tengo comprometido un libro sobre Sartre, que lo estoy recién organizando, empezando a escribir y a tratar de discernir. Después hay bueno, un discípulo querido mío que está juntando un montón de cosas sueltas, aparecidas desde hace 40 años en revistas, en diferentes lugares, y está armando también un libro sobre eso.
y, y otro libro que está calculado para mediados de año es sobre Pasolini. También yo escribí varias cosas sobre Pasolini, una de mis materias en PUAN, en Filosofía y Letras, era literatura y cine, así que trabajé muchísimo con Pasolini, bueno, muchos otros autores, pero mucho con Pasolini. Bueno, así que bueno, está todo eso en cartera, vamos a ver qué pasa. Bueno, bueno, Eduardo, te agradezco un montón. Al Le digo a contrario, la gracias a vos. gente, consigan los libros de Eduardo. El último, que ya lo hemos citado, se llama La tentación del desastre. Eh, y bueno, estaremos a la espera de las nuevas publicaciones. Muchas gracias. Gracias a vos. Abrazo enorme. Chao, un abrazo. Gracias.